Bueno, hermanos, sean bienvenidos a este curso que estaremos tomando de los acontecimientos finales. Estaremos llevando tal vez unas 15 o 20 lecciones, dependiendo lo que abarquemos cada sábado a las 5:30. Y pues los hermanos que estén a distancia también pueden hacer preguntas, si es que hay necesidad. Pero bueno, vamos a iniciar entonces con este curso tan interesante de la escatología o los acontecimientos finales. Y durante varias semanas estaremos hablando de los acontecimientos finales en la enseñanza de Jesucristo. Esa es la lección o el tema 1 que estaremos desarrollando durante varias semanas. Repito, son los acontecimientos finales en la enseñanza de Cristo. Vamos a memorizar un texto que va a ser, digamos, clave para poder entender todo lo que vamos a enseñar. Les pido entonces que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, primer carta a Timoteo, Primera carta a Timoteo, capítulo 6, del verso 3, capítulo 6, verso 3 al verso 5. ¿Sale? Primera Timoteo 6, 3 al 5. Así es. Primera carta a Timoteo 6, verso 3 al 5. Bueno, cuando hablamos de los acontecimientos finales, estamos tratando asuntos que siempre han sido controversiales en las diferentes épocas del cristianismo. Desde la muerte del apóstol Juan hasta nuestros días, han existido diferentes posturas escatológicas que han dominado, digamos, al cristianismo o a la iglesia en diferentes etapas. Y entonces, yo personalmente creo que estas diferencias, aunque muchas veces no son relevantes, otras veces sí, pueden tener su punto de encuentro, pueden tener su reconciliación en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿quién mejor que el Maestro para explicarnos estas cuestiones tan complicadas? Y con esto no estoy diciendo que lo que dijo Pablo, Juan, Isaías no sea autoridad o no sea palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Sin embargo, todo texto debe ser interpretado a la luz de lo que enseñó nuestro Señor. Y entonces este texto creo que será clave y nos puede abrir los ojos antes de que lleguemos a temas más controversiales, ¿no? El texto de primer carta a Timoteo 6, verso 3 al 5 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, lo primero que hay que mencionar en el verso 3 es que Pablo nos anima a que todos nosotros nos conformemos o tomemos como molde las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No solamente son las palabras de Jesucristo, son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando una persona no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, significa que está envanecido, que realmente no sabe nada, según el verso 4, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y entonces, hermanos, pues la discrepancia en algunos temas, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el que no nos hemos conformado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos a reiterar, aunque algunas posturas no son blasfemas en sí,
o no afectan a aspectos determinantes en la vida del cristiano, pues si llegan a causar controversia, puede ser que alguna postura o varias posturas no estén conformadas a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a estar viendo algunos textos como introducción, en donde toda la Biblia nos anima a ir a Cristo para resolver cualquier conflicto doctrinal. Anoten otro pasaje, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículo 25. Es un texto que se da en medio de una charla que Cristo tiene con una mujer samaritana. Y si ustedes recuerdan, en medio de esta charla había un debate. El debate tenía que ver con el lugar en donde se debía de adorar. Así como en la escatología hay controversia de cuándo vendrá el Señor o cuándo será la tribulación o cosas como estas, también entre judíos y samaritanos había discrepancias. En este caso la discrepancia tenía que ver con la adoración y el templo. Y la mujer entra en un debate que piensa que puede ganar y piensa que Cristo le va a discutir también defendiendo su postura judía. Pero la mujer dice algo muy razonable, ¿no? Algo que nos debe abrir los ojos también a nosotros para cualquier controversia. Verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, la mujer ya no sabe cómo salir del debate y le dice: mira, ya no quiero hablar contigo. Cuando venga el Mesías, Él sí nos va a declarar todas las cosas que ahorita no podamos resolver. Bueno, pero para nosotros el Mesías ya vino y dejó revelada su enseñanza. Entonces, ahí está otra vez el exhorto de acercarnos primariamente a Cristo para aprender de Él. Otro verso, Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, versículo 5. Dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Si ustedes ven el contexto, en esta experiencia maravillosa que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo, se aparecen personajes importantísimos para la historia del judaísmo. Personajes como lo será Moisés, que representa básicamente los escritos de la ley. Otro personaje importante que fue Elías, quien probablemente está representando al grupo de profetas. Y estas eran figuras de mucha autoridad, figuras que Dios usó en su momento. Y como para que Pedrito, Juan y Jacobo no se confundan, el Señor, Dios el Padre, les dice: este es mi Hijo amado, como diciéndoles, Él está por encima de ellos, a Él oíd. Reiteramos, no es que la palabra de Moisés o de Elías no sea inspirada, es que la palabra de Cristo es la plenitud de la revelación, y en Él entenderemos a Moisés, en Él entenderemos a Elías o cualquier otro escrito que tengamos en el relato bíblico. Un texto más, Efesios capítulo 2, versículo 20. Ahí está bien. Gracias, hermano. 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Debemos edificarnos sobre Cristo.
Y entonces, hermanos, los textos complicados que no entendamos de los profetas y los textos complicados que no entendamos de los apóstoles tienen su solución en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tendríamos que hacernos una pregunta, hermanos, una pregunta donde ustedes pueden opinar, ¿no? Y pueden discrepar. ¿Los apóstoles enseñaron algo nuevo de lo que Cristo ya había enseñado? Es una pregunta importante, ¿no? Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que todo lo que el Nuevo Testamento dice, incluyendo el Apocalipsis, o sea, en aspectos medulares doctrinales, son cuestiones que el mismo Señor ya había enseñado, ¿no? Y entonces, bajo esa perspectiva, la enseñanza de Cristo siempre va a ser la más clara, ¿no? Y el eje para poder entender todo lo demás. Ahora bien, tomando el tema de los acontecimientos finales en la perspectiva de Cristo, podríamos decir que antes de avanzar con Pablo, Juan, Daniel u otro escrito, nuestro Señor Jesucristo dio un sermón específico con respecto a los acontecimientos finales. Un sermón bastante largo que está registrado en 3 capítulos en la Biblia. Si quieren, anótenlos porque como tarea, si quieren hacerlo, si tienen la oportunidad, tienen que leerlos de manera paralela, tienen que compararlos. Y yo por ahí les voy a dar un cuadro comparativo en la semana o el siguiente sábado. Los capítulos que versan sobre los acontecimientos finales en la enseñanza de Cristo son Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. O sea, estos 3 capítulos hablan de lo mismo, pero habrá algunos elementos que si no los menciona Mateo, los menciona Marcos. Si no los menciona Marcos ni Mateo, los menciona Lucas. Entonces el comparar estos 3 capítulos va a ser de mucha bendición porque nos puede aclarar algunas cositas que de momento no vemos. Es como cuando estudiamos las parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, por ejemplo, la explica Mateo, Marcos y Lucas, pero Lucas da detalles que no da Mateo. Y entonces así podemos entender mejor el asunto de los acontecimientos finales en la enseñanza de Cristo. Tengo un comentario, sí. Adelante, hermano. Ok, mi comentario en este sentido es que Lucas no fue alguien que estuvo presencial, pero sí hizo una compilación muy, muy detallada, ¿no? Es decir, y de cualquier manera, aparentemente en la Escritura dice que toda la Escritura tuvo el mismo peso, ¿no? Claro. Es decir, Mateo y Marcos pues fueron presenciales, estuvieron ahí ese día que el Señor Jesucristo habló, pero Lucas no, pero Lucas anduvo quizás preguntando a los que sí estuvieron, ¿no? Claro, por lo que sabemos de este documento es que Lucas hizo una investigación bastante exigente y por lo que nosotros sabemos en el Nuevo Testamento, esta escritura es inspirada por Dios, ¿no? Es de influencia divina y entonces tiene la misma autoridad que cualquier otro documento. Y reiteramos otra vez, todos los documentos que aparecen en la Biblia, aunque sean escritos por Pablo, Juan, tienen la misma autoridad, solamente que la enseñanza de Cristo nos puede dar una luz para poder interpretar los demás, ¿no? Pero bueno, hablando de Lucas, pues sí, es un documento inspirado. Solamente es que humanamente hablando sí tiene más valor el testimonio de un testigo presencial que de uno que es de oídas, pues. Claro. Humanamente. Claro, humanamente hablando eso es verdad, ¿no? Solo recordemos que aunque la Biblia fue escrita por hombres, el testigo en este sentido sería el Espíritu Santo, ¿no? Sería el Espíritu Santo quien está representando a Cristo y quien influenció la mente de los hombres santos para que tuviéramos la revelación. Bueno, entonces tenemos esos 3 capítulos que son el eje, ¿no? Son el eje para poder entender los acontecimientos finales en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí tendremos algunos otros textos, ¿no?, que no están en estos capítulos, pero la base serán estos 3 capítulos. Ahora, ¿qué capítulo vamos a tomar como eje nosotros? Va a ser Mateo 24. Podríamos tomar Marcos o Lucas, pero vamos a tomar el de Mateo 24 porque pareciera que está un poquito
mejor estructurado en cuanto a un bosquejo se refiere. Y a partir de eso vamos a entender la enseñanza de los acontecimientos finales. La finalidad es que después de que hayamos explicado, reflexionado sobre estos 3 capítulos, pues ya podamos entender a Pablo, Juan, Isaías, Daniel, Ezequiel, a partir de lo que dijo ya el Señor, tomando en cuenta que Él es el fundamento de los profetas y los apóstoles, ¿no? Bueno, Mateo capítulo 24. Vamos a dar lectura del verso 1 al verso 2. Vamos a contextualizarnos primero con la situación que se estaba viviendo para entrar de lleno a la enseñanza que Cristo nos da. Verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén era una de las maravillas más importantes en el Imperio Romano. Sin embargo, hay que mencionar que no fue el primer templo para el pueblo judío. Hubo un primer templo que realmente era una carpa, era un tabernáculo, conocido en el Antiguo Testamento como el tabernáculo de reunión, en donde Dios puso su presencia. Con el tiempo, el tabernáculo va a evolucionar en una casa fija en Jerusalén, que será construida por el rey Salomón, hijo de David. Sin embargo, en el año 605 a.C., por la rebelión del pueblo hebreo, vinieron los caldeos, el pueblo de Babilonia, comandado por el rey Nabucodonosor, y después de la batalla de Carquemis en el 605, tomó las instalaciones del templo, lo saqueó y subyugó al pueblo. Posteriormente lo va a destruir por completo y va a empezar una etapa durísima para el pueblo de los judíos. Sin embargo, Dios en su misericordia les va a permitir que años después, bajo el dominio de los medo-persa, ellos puedan reconstruir su ciudad y puedan construir su templo, ¿no? Sin embargo, ese templo que se va a construir en tiempos del cautiverio será un templo que quedará en obra negra, un templo que va a estar funcionando, pero quedó básicamente en obra negra. Llegarán entonces los romanos y el rey Herodes, Herodes el Grande, que aparece en el Nuevo Testamento, un hombre muy sabio, apodado como el León Herodes, y de ahí que a su hijo le llamen la zorra, o Cristo le diga esa zorra, porque no se comparaba a su padre en habilidades. Este rey, para congraciarse con el pueblo judío, para que el pueblo lo tolerara y lo aceptara como rey, pues digamos que terminó la obra que quedó en blanco y negro, ¿no? Y la va a ornamentar y la va a agrandar de tal forma que se va a convertir en uno de los monumentos más importantes, no solamente para los judíos, sino también para el Imperio Romano. Entonces los discípulos en el verso 1 lo que están haciendo es presumirle a Jesús, ¿no? Querer sorprender al Maestro con esa gran obra arquitectónica. Sin embargo, el Señor hace una declaración en el verso 2 muy escandalosa, una declaración que está relacionada con el fin de los tiempos, que si eso ocurre, significaría el fin del culto judío, significaría el fin del sacrificio, significaría el fin de una era, ¿no? La respuesta de Cristo es: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces lo que Cristo dice es terrible, causa un shock mental y emocional en sus discípulos, que veían el templo como lo más importante, ¿no? De seguro que ellos estaban dispuestos a dar su vida para que el templo siguiera en pie. Pero precisamente lo que Cristo dice es una profecía que se va a cumplir en el año 70. En el año 70 después de Cristo, si ustedes han leído por ahí la historia del pueblo judío, en ese año el emperador Vespasiano mandará a sus ejércitos, que serán comandados por su hijo Tito.
Tito el romano, que después será también emperador de Roma, llega en el año 70, va a rodear la ciudad de Jerusalén, cortará las fuentes de agua, las fuentes de alimento, para que los judíos se rindan, porque estaban en rebelión, queriendo desligarse del imperio romano. Pero como último recurso para el imperio, para subyugar al pueblo, fue básicamente destruir el templo. Entonces el templo en el año 70 fue quemado, todo el oro y los utensilios sagrados se derritieron y muchas partes valiosas de oro fueron incrustadas entre las rocas. Y aunque ellos no querían destruir el templo porque también era algo importante para ellos como imperio, por el gran valor que había incrustado en las rocas del oro y todo eso, pues quitaron piedra por piedra, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y con el oro del templo construyeron lo que se conoce hasta la fecha como el Coliseo romano. El templo de Dios sagrado se transformó en una plaza de juegos romano, ¿no? Así de feo estuvo el asunto, y ya trataremos más el tema con respecto a lo que ocurrió en el año 70. Pero entonces salen del templo y van caminando hacia el Monte de los Olivos. Y mientras llegan al Monte de los Olivos, los discípulos van reflexionando sobre esta declaración tan catastrófica, y de seguro que entre ellos van comentándose algunas cositas. Y cuando llegan al Monte de los Olivos, en el verso 3, le harán una pregunta al Señor Jesucristo, una pregunta que es el punto de partida para todo el sermón. Verso 3. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta que está englobando tres aspectos, no sé si se dan cuenta. Es una pregunta tripartita, una pregunta que engloba tres aspectos importantes con respecto a los acontecimientos finales. El primer aspecto sería: ¿cuándo serán estas cosas? ¿En referencia a qué? A la destrucción del templo. Ese es el contexto, ¿no? Y vean que es el cuándo. Aquí está la clave para poder interpretar el tiempo de lo que se va a narrar también. El cuándo es la primera pregunta. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo acontecerá esto tan catastrófico para nosotros como pueblo judío? La segunda parte de la pregunta es: ¿y qué señal habrá de tu venida? Es importante mencionar que no le están preguntando sobre las señales que preceden a su venida, sino de la señal de su venida. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo sabremos que serás tú cuando regreses? En otras palabras. Y el tercer aspecto tiene que ver mucho con el segundo, y del fin del siglo. El fin del siglo es un término griego, aion, que tiene que ver con el fin de una era, el fin del mundo como lo conocemos. Se puede entender bastante bien con la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Pero el fin del siglo tiene que ver con el fin de este universo físico como lo conocemos. Cristo hará énfasis en toda su enseñanza del siglo presente y el siglo venidero. ¿Se acuerdan? Siglo presente, los hombres se casan y se dan en casamiento, más en el siglo venidero no, serán como los ángeles. Y entonces el siglo presente es una referencia a nuestro mundo físico, temporal, finito, limitado por el espacio, la materia. Y entonces hay tres temas que destaca este sermón. El primer tema tiene que ver con el cuándo será destruido el templo. El segundo aspecto tiene que ver con qué señal habrá cuando Él regrese por segunda vez. Y el tercer aspecto, ¿qué hay del fin del siglo? Cuestiones relacionadas con el fin del siglo, ¿no? Obviamente está estrechamente ligado con la segunda venida. Y bueno, antes de iniciar con el estudio, primero me gustaría dividir el capítulo 24 para que tengamos muy en claro de dónde a dónde se va a explicar cada parte. Dijimos, son tres partes y tenemos la obligación de ver de dónde a dónde se explicará cada sección. Bueno, del verso 4, hermanos, y esto es bueno que lo anoten, del verso 4 al versículo 14
Anoten, se explica lo concerniente al fin del siglo. Se explica lo concerniente al fin del siglo. La última parte de la pregunta, el fin del siglo, se responde en la primera parte del sermón. Le voy a dar lectura y dense cuenta cómo repetidamente se va a mencionar lo referente al fin del siglo. Adelante, hermano, dígame. Dices que del 4 al 14 se explica, digamos, la última de las tres partes de la pregunta. Perfecto. Así es. Sí, hermano, la primera parte del sermón está explicando la última parte de la pregunta, del verso 4 al verso 14. Lo voy a leer, hermanos, y si ustedes quieren subrayar su Biblia o ver las frases nada más, va a ser eso espectacular, porque les va a ayudar bastante. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ven cómo está ahí implícita la idea del fin del siglo? Y también de su segunda venida. Claro, porque el fin del siglo pues, está relacionado con la venida, con la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la segunda venida no se va a explicar a detalle aquí, se va a explicar después. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. La antítesis del fin, ¿no? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra vez se menciona el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 5 veces se menciona lo concerniente al fin. Entonces, del verso 4 al verso 14 se está explicando todo lo relacionado al fin del mundo, al fin de este siglo. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, ahora, del verso 15 al versículo 28 se nos va a explicar, y eso anótenlo, del verso 15 al verso 28, se nos va a explicar lo referente al cuándo de estas cosas. Se nos va a explicar lo referente al cuándo de estas cosas. Entre paréntesis, la destrucción del templo, ¿no? Porque ese es el cuándo. La pregunta del cuándo serán estas cosas tiene que ver con la destrucción del templo. Entonces, entre paréntesis pongan la destrucción del templo. Esto es importante porque en la escatología hay muchas posturas, ¿no? Los preteristas que dicen que todo ya se cumplió, incluso algunos se exageran diciendo Cristo ya vino por segunda vez, ¿no? Y el futurista dispensacional que dirá Cristo vendrá en 2 etapas, ¿no? Si los otros dicen que ya vino, estos dicen que vendrá incluso en 2 partes, ¿no? Pareciera que son 2 extremos, ¿no? Pero los vamos a examinar en su momento. El punto es que Cristo sí nos va a decir el cuándo. El día y la hora no, pero sí nos habla del cuándo de la destrucción del templo y eventos relacionados a la destrucción del templo. Verso 15. Por tanto, ¿qué dice? Cuando, ¿lo ven? Ahí está el cuándo, la respuesta. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Por eso les decía yo que para entender a Daniel tenemos que entender primero a Cristo, ¿no? Cuando ven en el lugar santo, en el templo, esa abominación que dejará desolado el templo y la ciudad, esa abominación desoladora
de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 9, en el capítulo 8, en el capítulo 11, el que ya leyó Daniel, pues lo entiende. Entonces los que estén en Judea, también otra cosa nos habla del lugar, ¿se dan cuenta? El dónde. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay, pobrecitas de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno porque se van a morir de frío, ni en día de reposo porque las van a agarrar a todos ahí encerraditos en el Shabbat. Porque habrá entonces, ahí está la respuesta de cuándo será la gran tribulación. En el mismo contexto se dice, ¿no? Habrá entonces, en ese momento, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora, recuerden, hermanos, esto es un principio. Esta sección se debe interpretar también a la luz de ¿quién? Del profeta Daniel. Cristo lo dijo en el verso 15, ¿no? Entonces, esta sección que yo les estoy leyendo, hermanos, se debe interpretar a la luz del profeta Daniel, porque es la referencia de Jesús. Aquí Jesús no nos está diciendo cosas nuevas, está diciendo algo que ya explicó Daniel, y por eso toda esta sección del verso 15 al verso 28 está relacionada con el profeta Daniel. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, en el contexto los judíos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, todos lo verán y será inminente como el relámpago, ¿no? Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una figura que después explicamos, ¿no? Pero noten cómo esta sección está dirigida a un pueblo en específico. Esta sección ya no tiene que ver con acontecimientos mundiales. Si pusieron atención, hermanos, la primera sección que leímos, lo relacionado al fin del siglo, tenía que ver con nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diferentes lugares, la predicación del Evangelio en todo el mundo a todas las naciones. Pero esta segunda sección es una sección local, ¿lo notan? Una sección que tiene que ver con un lugar en específico, con un templo en específico, con un pueblo en específico. Esta sección se reduce a los judíos, a su templo, a su sufrimiento, a lo que van a experimentar. Y la última sección, que es la respuesta de ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo sabremos que eres tú? ¿Cuál será la señal? Está del verso 29 al versículo 31. Del 29 al 31. Del verso 29 al 31 se explica lo relacionado a la señal de la segunda venida. Repito que aquí no está hablando Cristo de las señales que preceden a su venida, sino de la señal de su venida. ¿Cómo lo vamos a distinguir de los falsos cristos? Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nos estamos hablando de una cuestión bastante aterradora desde una perspectiva humana. Cuando ustedes lean Lucas, ahí incluso Lucas menciona el temor y el espanto de las gentes por el bramido del mar y por el colapso que se está dando en nuestro universo. Si ustedes han leído Pedro, pues Cristo está explicando algo que Pedro dirá, ¿no? Que los elementos ardiendo serán deshechos.
esto es algo espantoso, hermanos. O sea, el calentamiento global, la contaminación, la degradación de nuestro ecosistema está contribuyendo y apuntando al fin, está contribuyendo a ese colapso que se menciona aquí. Bueno, pero cuando veamos eso, nosotros estaremos muy contentos porque llegó nuestra redención, si es que llegamos a esos días, ¿no? O sea, antes de que Cristo venga, tiene que haber un colapso universal, no sabemos de cuántas horas o de cuántos días, que básicamente va a acabar con todo lo que conocemos. Verso 30, entonces, en ese momento que se dé el colapso, que las estrellas estén chocando con nuestro planeta y el sol y los cuerpos celestes lleguen a su fin, entonces aparecerá ¿la qué? La señal, ¿verdad que es la respuesta de la pregunta? La señal del Hijo del Hombre en el cielo, esa es la respuesta. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal de la segunda venida? Pues el Hijo del Hombre, su presencia misma es la señal. Cuando me vean a mí entre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, esa será la señal, ¿no? Versículo 31, y enviará sus ángeles. En ese momento, cuando Él venga en gloria por segunda vez, cuando el universo esté colapsando, enviará también a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, lo que está dando a entender es que en su segunda venida, pues Él viene a recoger a los suyos, ¿no? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Y ya lo que viene del verso 32 en adelante serán algunas cositas que explicaremos de manera detallada, pero vamos primariamente a respetar la estructura de las tres partes, ¿no? Bueno, entonces ustedes tendrán que comparar en casa si en verdad estas tres secciones aparecen también en Marcos y en Lucas, porque así nos va a ayudar bastante, ¿no? Hoy vamos a empezar con la primera sección, que será lo referente al fin del siglo. Digamos que esta lección es muy larga, ¿no? Porque abarca tres secciones, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo relacionado al fin del siglo. Bueno, para entender un poquito más esto del fin del siglo, vamos a ver otros textos primero. Vean conmigo Mateo capítulo 13. Del verso 36 al verso 43. De seguro ustedes ya han leído la parábola del trigo y la cizaña, que es nada más y nada menos que una parábola sobre el reino. De hecho, todas las parábolas de este capítulo son parábolas que nos explican qué es el reino. Inician diciendo, el reino de los cielos es semejante a... Bueno, del verso 36 al 43 tenemos la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, miren, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega, o sea, aquí no se refiere a la señora que no ve, sino a la cosecha, ¿va? La siega es el fin del siglo. Ahí está otra vez el asunto, el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Entonces vean que aquí en el contexto el fin del siglo se da paralelamente con la segunda venida, ¿no? Cuando Cristo venga por segunda vez con todos sus ángeles. Verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, o sea que el reino ya estaba en este mundo, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, es la glorificación, la resurrección, ¿no? En el reino de su Padre. Son llevados del reino
al reino. ¿Se entiende la paradoja? El que tiene oídos para oír, oiga. Esto se explica en Mateo 25, ¿no? Cuando se dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de las cabras. A uno les dice, vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado. Pero a otro les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Otro texto que puede ser bastante claro, busquen por favor Lucas 20, me parece que es Lucas 20. Verso 34 en adelante. Aquí se hablan de dos realidades. En algún momento creo que ya hablábamos de esas dos esferas, ¿no? Lucas 20, verso 34 en adelante. Ahorita vemos hasta dónde. Esas dos esferas Cristo las explica como el presente siglo y el siglo venidero. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vean cómo Cristo solamente habla de dos etapas, ¿no? El presente siglo, donde nos casamos, nos damos en casamiento, morimos, enfermamos, y se habla del siglo venidero, que es un siglo donde ya no morimos, donde seremos semejantes a los ángeles, donde ya no tendremos matrimonio, y entonces esto será importante para entender otras cuestiones posteriores, ¿no? Ahora sí, Mateo 24, vamos a dar lectura y vamos a ir... Entonces, el 34 y 36, al 36 nada más, ¿no? Sí, hasta ahí. Bueno, ahora sí vamos a explicar Mateo 24 del verso 4 al 14. Ya estamos todos de acuerdo que el fin del siglo es el fin de este sistema físico como lo conocemos. Inicia diciendo el Señor, verso 4, 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si pudiéramos hablar de un primer aspecto que va a caracterizar este siglo antes de su fin, inciso A, o el primer aspecto sería la aparición de falsos cristos. Eso, si quieren, lo pueden anotar. La aparición de falsos cristos. No son precisamente falsos profetas, aunque lo son. Son falsos profetas que han llegado a un grado más elevado de blasfemia, porque se consideran el Cristo, ¿no? Esto no es algo nuevo, porque en el año 70, cuando estaba la revolución judía, aprovechando la destrucción del templo y que antes de que esto ocurriera los judíos aparentemente iban ganando la guerra, muchas personas aprovecharon para decir que eran el Cristo y que estaban a punto de liberarlos del yugo de los romanos. Y en el transcurrir de los años, en la historia del cristianismo, han surgido falsos cristos. Por ahí tenemos a Visarión, un ruso que tiene a un grupo de personas en las montañas de Siberia. Hay una mujer. Y también, ¿no? Hay una mujer. Se cree Cristo, ¿no? También. No, creo que es Cristo en versión mujer. Claro. Es una cuestión bastante rara. Tenemos asiáticos, un brasileño. Ese ruso creo que es un ex bombero. Claro, un militar, me parece. Bueno, el punto es que hay muchos falsos cristos y lamentablemente, aunque pareciera muy absurdo, la gente sí lo sigue. La gente sí les cree. Y es algo que Cristo está mencionando aquí, ¿no? Él lo predijo. Él lo predijo. Este siglo se va a caracterizar por la aparición de falsos cristos antes de que llegue el fin. Inciso B.
conflictos bélicos. Conflictos bélicos. O sea, hablamos de cuestiones de guerra. Cristo dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras, sin duda alguna, han existido incluso desde antes de Cristo, ¿no? Pero después de su partida, pues han habido muchas guerras, la guerra de los judíos, la guerra en las cruzadas, la guerra de Palestina, la guerra de Vietnam, la primera guerra, la segunda gran guerra. O sea, la guerra es algo que no nos debe espantar. Hay personas que dicen, es que hay mucha guerra, yo creo que el fin ya viene. Cristo dice todo lo contrario, las guerras van a aparecer, pero eso no significa que ya venga el fin. O sea, eso no es un parámetro a seguir, no es una señal de que el fin está cerca, eso es normal, es lo que está diciendo el Señor. Vean el verso 6 al final, pero aún no es el fin. Eso se va a desarrollar en nuestro mundo, eso es lo que va a caracterizar nuestro mundo antes de que llegue el fin. O sea, no es algo que va a ocurrir de repente, eso caracteriza nuestro mundo. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Inciso C, hablamos de catástrofes en diferentes categorías, ¿no? Verso 7, catástrofes en diferentes categorías. Hablamos de una gama de catástrofes, como serían en este caso las plagas, ¿no? Las pestes. Pues hablamos de diferentes tipos de pestes, como la lepra, la viruela, la peste bubónica, la peste negra, el ébola, y ahorita pues estamos con el COVID-19, que simplemente forma parte de lo que va a caracterizar a nuestro mundo. Eso se va a estar desarrollando siempre, no es algo nuevo. También hablamos de hambres, la hambruna es algo que va a caracterizar a nuestro mundo antes de su fin, y terremotos en diferentes lugares. Entonces también no es normal, no fue el diseño de Dios que el planeta actúe de forma agresiva, pero es que esos son los anuncios, ¿no?, de que esto va a colapsar por completo en algún momento. Solamente Dios es eterno, solamente Dios es perfecto, solamente Dios no puede cambiar. Pero nuestro universo va mutando, se va degradando, y los terremotos y los cataclismos simplemente son evidencia de la degradación de nuestro planeta, ¿no? Verso 8, y todo esto será principio de dolores. Anotamos como asterisco, hermanos, todas estas características se van intensificando y se van repitiendo de manera más constante. No sé cómo lo quieran anotar, pero esa es la idea, ¿no? Que se van intensificando y se van haciendo más constantes, cada vez más próximas. Aquí Cristo está usando una frase interesante, principio de dolores, que era una figura que se usaba para aludir a las mujeres que estaban en labor de parto. Cuando la mujer va a dar a luz, pues se rompe la fuente, inmediatamente empiezan las contracciones, principios de dolores. Pero a medida que se acerca el alumbramiento, a medida que llega ese bebé, las contracciones se van haciendo más intensas y más constantes. Entonces, la figura que se está dando aquí en este texto tiene que ver con ello, ¿no? Que las guerras, terremotos, hambrunas, pestes, cada vez van a ser más constantes y van a ser más intensas. Por ejemplo, esto que estamos viviendo, hermanos, es algo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es algo que ha afectado no solamente la economía, ha afectado a la familia, ha afectado el cristianismo, ha afectado muchas áreas. Y sin embargo, aunque nosotros tenemos la tecnología y medios que no tuvieron las personas en el medioevo, por ejemplo, aún así esto se ve con una agresividad que no se veía antes, ¿no? Y claro que Cristo está aludiendo a ello, ¿no?
a la intensificación, al crecimiento y a la constancia de las catástrofes. Versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Anotamos el inciso que siga, inciso E, ¿o cuál es? Yo voy en el D apenas. Ok, inciso D, persecución al cristianismo. Noten que en este verso, hermanos, se habla de persecución o tribulación dirigida hacia el pueblo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No confundamos este verso con el verso 21 que habla de la gran tribulación. ¿Se entiende? El verso que estamos leyendo ahorita es un aspecto que tiene que ver con tribulación al cristianismo por causa de Cristo. El verso 21 habla de tribulación o gran tribulación a los judíos por rebelarse ante Dios. Es una cuestión diferente, ¿no? Muy diferente. Claro. Entonces no lo... Pero también en este contexto el versículo 9 está dirigido a los judíos. Claro, pero específicamente a los judíos cristianos, ¿no? Claro, sí. Por eso hay que hacer la diferencia. Y entonces el 21 está dirigido a todos los judíos, cristianos y no cristianos, ¿no? Al pueblo. Sí. Eso hay que distinguirlo porque muchas veces lo revolvemos. Bueno, persecución al cristianismo. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El siguiente inciso habla de apostasía, la aparición de la apostasía. Esto no es algo que vaya a ocurrir dentro de muchos años, eso ocurrió desde los primeros años del cristianismo, o sea, con el primer y gran apóstata de la historia que sería Judas, ¿no? Pero de ahí tenemos a muchos otros apóstatas como Demas, entre otros personajes. Bueno, la apostasía, hermanos, simplemente es un término militar, yo creo que sí lo conocemos, un término que se usaba para hablar de militares que traicionaban al ejército y se pasaban al bando contrario. Personas que abandonaban su posición, su cargo. Y entonces la apostasía simplemente es eso, abandonar la fe en Cristo, pero para volvernos enemigos de Cristo. No sé si me entiendan. No solamente es dejar a Cristo, hay personas que abandonan la fe, pero no deben ser consideradas en sí apóstatas. Tal vez son personas que están un poquito desviadas, alejadas, pero un apóstata es una persona que profesó fe y que se alejó para volverse enemigo de Cristo. ¿Se entiende? Alguien que ahora no solamente no sigue a Cristo, sino que está en contra de Cristo. Y aquí tenemos varios aspectos de la apostasía en el versículo 10. Primero, el tropezadero, ¿no? Personas que van a tropezar, que van a dejar de caminar con Cristo, que dejarán la fe que profesaban. Versículo 10, ¿no? Muchos tropezarán entonces. Otro aspecto será que incluso los mismos que se llamaban hermanos entregarán a los otros hermanos para que los maten, ¿no? Como será el caso de algunas personas en la historia del cristianismo que apostataron y entregaron incluso a su familia, ¿no? Eso pasaba, por ejemplo, en la Inquisición. También en tiempos de Antíoco, ¿no? También en tiempos de Antíoco, ¿no? Que entregaban a su familia. Sin embargo, eso fue antes de Cristo. Pero lo mismo ocurrirá y está ocurriendo y ocurrió. Otro aspecto de la apostasía será el odio. El odio, la aparición de falsos cristos, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahorita no es anormal que tengamos tantas sectas o denominaciones en donde predicadores lucran con la fe de las personas, tuercen las escrituras y dentro de lo que cabe incluso podríamos decir tienen éxito porque sus congregaciones están llenas, proliferan de personas, pero esto es algo que el Señor está anunciando de antemano, ¿no? Muchos seguirán sus disoluciones. Dice el versículo 12 que habrá una decadencia en el amor dentro del cristianismo incluso, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, el amor del cristiano va a menguar bastante, ¿no? Por la aparición de la maldad.
Pues la maldad siempre ha existido, pero ya dijimos, va increciendo, se va intensificando y está siendo cada vez más constante. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este texto tenemos que explicarlo bastante bien, porque nosotros sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, ¿no? No es por la perseverancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? La salvación no es porque perseveremos. Pues, no sé si... Adelante, hermano. Tenemos aquí un comentario con nuestro pastor Sergio Villa. Ok, el punto es aquí a qué se refiere salvación. Es decir, ¿es la salvación eterna o la salvación, digamos, física, por así decir? Ok. Una pregunta interesante, ¿no? ¿Se refiere a la salvación del cuerpo o se refiere a la salvación espiritual, ¿no? Pues yo creo personalmente que se refiere a la salvación espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando de una serie de eventos apóstatas, donde nosotros podemos ser tentados a abandonar la fe, ¿no? Como dejar de amar, como empezar a predicar herejías como un falso profeta, entregar a nuestros hermanos, tropezar. Pero la evidencia de que hemos creído, la evidencia de que realmente somos de Cristo, es que perseveraremos hasta el fin, en medio de una serie de cuestiones apóstatas. ¿Se entiende, hermanos? Incluso si quieren matarnos, si somos genuinos hijos de Cristo, entregaremos la vida perseverando hasta el fin. No dejaremos de amar hasta el fin. No predicaremos mentiras por mucho que no tengamos éxito con los números en la iglesia. Perseveraremos hasta el fin. Y es que la salvación es por gracia, hermanos, por medio de la fe. Pero ¿cuál es la evidencia suprema de nuestra salvación? Les voy a citar un texto. Primera a los Corintios 15 dice: además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Y si no, significa que creyeron en vano. Pablo está diciendo en ese texto que la evidencia de que hemos creído es la retención y la perseverancia. No es la causa de la salvación, es la evidencia. En 1 Corintios 15, del verso 1 al verso 2, lo pueden anotar, ¿no?, para poder entender ese texto. Y entonces la perseverancia o la permanencia, hermanos, es la evidencia de una fe genuina. Podemos caer, podemos apartarnos durante mucho tiempo de Cristo, pero al final de cuentas, si Dios está en nosotros, Él nos va a hacer perseverar, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos el ejemplo de Judas, quien no perseveró, y el ejemplo de Pedro, quien pecó garrafalmente igual que Judas, pero la evidencia de que era de Cristo es que él perseveró y regresó, ¿no? Y creo que en ese contexto sí lo debemos de entender. Otro aspecto importante, verso 14. Adelante, hermano, puede tomarlo. Es que hace unos días estábamos en relación a este punto recordando ese texto que dice que el que negare al Señor delante de los hombres, Él también le negará. Y pues Pedro lo negó, y 3 veces, y de forma tremenda, ¿no? Pero después, cuando él se dio cuenta, se dio una arrepentida tremenda, ¿no? Claro. Sin embargo, hay que especificar las diferentes formas de negar, ¿no? Cuando el texto dice que si negamos a Cristo, Él nos negará, pues ahí en ese contexto se habla más bien de una negación rotunda con Cristo, ¿no? O sea, que involucra la vida, que involucra nuestro desarrollo como individuos en este transcurrir, en donde si una persona lo niega rotundamente y no quiere nada con Él nunca, pues también será negado por Cristo ante el Padre. Pero nosotros también hemos negado a Cristo en algún momento, ¿no? Yo en mis primeros días de cristiano, pues me daba vergüenza decirle a mis amigos que era cristiano, y pues de alguna manera estaba negando a Cristo. Lo mismo que Pedro, pero bueno, el Señor al final de cuentas nos disciplina, nos muestra su amor y perseveramos. Otro aspecto, hermanos, el siguiente inciso, anoten: la predicación del Evangelio del Reino. Versículo 14, la predicación del Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa sí es una señal rotunda de que el fin llega cuando todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos hayan escuchado el testimonio del Evangelio del Reino. Noten que el versículo 14 no dice que primero se van a convencer todas las personas o se van a convertir. La predicación del Evangelio del Reino solamente es para testimonio. Y esto nos debe recordar nuestra función para que no nos frustremos, hermanos. Le podemos predicar a 1000 personas y ya tuvimos éxito nada más predicándoles, porque nuestra labor no es convencerlas, es testificarles. Hay una diferencia rotunda, ¿no? Porque nosotros les damos garantía de la verdad. El que los va a convencer es el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él sí convencerá al mundo, nosotros no. Entonces, el éxito no depende de nosotros en cuanto a la conversión. Nuestro éxito radica en lo que testificamos, ¿no? Y entonces, cuando se testifique a toda tribu, pueblo, lengua y nación, entonces vendrá el fin. Sin embargo, a la fecha hay muchos lugares donde no se ha predicado el Evangelio del Reino, ¿no? Sí, dos cosas. Solamente comentar el concepto del reino. Yo soy partidario, ¿no?, de la opinión de que el reino ya comenzó. Hablar del reino no significa hablar del reino de los hombres, porque es un reino material, y el reino de Dios es un reino inmaterial, es el reino espiritual. Y Jesús vino y dejó con nosotros al Espíritu Santo. Por lo tanto, el reino ya empezó prácticamente desde la concepción de Jesús en la tierra. El reino llegó a nuestro mundo, ¿no? Y entonces estamos viviendo los cristianos, podríamos decir, dos mundos paralelos. Estamos en el mundo físico, pero también estamos en el reino, es decir, estamos en el mundo del espíritu, en el espacio del espíritu. Por lo tanto, yo soy de la opinión de que tendríamos que ver con claridad y subrayar la importancia del testimonio. Si yo no doy testimonio, no puedo ni siquiera, digamos que, darle la oportunidad al mundo para que conozca al otro mundo, ¿no? Claro. Al mundo del reino del Padre, de nuestro Padre Dios, al reino de Dios. Por lo tanto, aunque es un poco complicado entenderlo, tenemos que entenderlo primero nosotros, si no, no lo vamos a poder testificar al evangelizar, porque de hecho la gran comisión consiste en eso. Claro. Esa es una opinión. Es un punto que el hermano ha tocado importante. Claro que en esto de la escatología tendremos 3 o 4 lecciones dedicadas al reino. Pero bueno, vamos a comentar un poquito ya para terminar, hermanos. Noten que el mensaje que Cristo predicó constantemente, si hiciéramos un cálculo matemático de sus enseñanzas, el tema que más predicó fue el reino. En segundo lugar fue el amor al dinero, que nos despeguemos de lo material, del dinero. Y en tercer lugar podríamos decir que empezó a hablar también de el cielo y el infierno, ¿no? Estos asuntos fueron los que más se mencionan, pero el reino se lleva por mucho a los otros temas. Él llegó al mundo y fue anunciado como la llegada del reino. Cuando inició su ministerio, su primer sermón fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Cuando sacaba demonios, él daba evidencia de que el reino ya había llegado. Y el mensaje que se va a predicar, según el verso 14, que se nos ha encomendado a nosotros, es el evangelio del reino, ¿no? Y si no entendemos qué es el reino de Dios, pues difícilmente vamos a predicar el evangelio del reino. Por eso no debe haber tanta discrepancia en esto, porque hemos dicho la escatología puede tolerarse en diferentes puntos de vista, pero en algunos otros no. O sea, el reino no puede ser punto de debate porque es tan importante como la gracia, ¿no?
Y el reino de Dios es un reino de gracia. El reino de Dios es un reino que permite que el hombre llegue por medio de la fe en Cristo. Es un reino de amor. Y claro que Cristo lo estableció con su primer venida, Él lo dijo, eso es innegable. Pero el reino de Dios, hermanos, no llegó en plenitud. ¿Cómo se explica esto? El reino de Dios, dijo el Señor, es como una semilla de mostaza, ¿se acuerdan? Chiquito, al principio llegó muy insignificante, 12 hombres comunes y corrientes conformaban el reino, pero el reino de Dios es así como una semillita de mostaza que a la verdad es la más insignificante de todas, al principio, pero empieza a crecer, empieza a desarrollarse y llega el momento en el que esa semillita llegará a su plenitud, llegará a su plena realización. Y entonces el reino fue establecido por Cristo, está en desarrollo y llegará a su plenitud, ¿no? Y entonces podríamos decir entonces que hay 3 etapas del reino, pero el reino ya está. Sin embargo, no está peleado tampoco con el físico, porque nuestro cuerpo, que es físico, experimentará una transformación, ¿no? A un grado de gloria nunca antes visto. Pero bueno, entonces hoy hemos tratado el asunto de los acontecimientos finales en la perspectiva de Cristo, muy en específico aspectos relacionados al fin del siglo, ¿no? La encomienda será que si nos interesa este tema, examinemos paralelamente Marcos, Lucas, y una vez que terminemos las 3 secciones, ya podríamos ir a Pablo, por ejemplo, y examinar la escatología de Pablo. Adelante, hermano, puede comentar. Me parece que comentaste que este capítulo 24 hay que interpretarlo esencialmente desde el punto de vista de Daniel. Solo una sección. Una sección, ok, porque digamos, si tomamos, ya veremos cómo avanza claro, los temas, ¿no? Pero en el libro de Daniel pues hablan de reinos terrenales, ¿no? Claro, sí. Muchos. Bueno, nada más ahí lo dejo. Sí. Solamente es una sección la que se debe interpretar a la luz de Daniel, que será del verso 15, cuando Cristo dice, el que le entienda, en referencia al profeta Daniel, ¿no? O sea, del verso 15 en adelante. Referente al cuándo de estas cosas. Así es, todo eso que tiene que ver con la destrucción del templo, todo esto que tiene que ver con la diáspora judía, la gran tribulación, la salvación de un remanente judío. Todo esto lo debemos interpretar a la luz de otros textos que el mismo Señor está usando, ¿no? Miren, como ejemplo nada más y como adelanto para ya terminar, vean Daniel 12, Daniel capítulo 12, con esto terminamos. Así es, no lo vamos a explicar, solamente demos lectura y ustedes me van a decir si tiene alguna referencia con lo que Cristo dijo en esa segunda sección. En aquel tiempo, verso 1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cada vez que aparece Miguel en el libro de Daniel o en Apocalipsis, ¿qué hace Miguel? Está peleando a favor de los hijos de Israel, o sea, está protegiendo, Dios protegiendo a su pueblo a través del arcángel Miguel. O sea, en aquel tiempo Dios protegerá a su pueblo, es lo que está diciendo, ¿no? Si quisiéramos hacer una síntesis, Dios protegerá a su pueblo a través de Miguel, en aquel tiempo. Ok. Dice, y será tiempo de angustia. Mateo no le dice así, Mateo dice será gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, pero en medio de esa gran angustia, Dios protegerá a su remanente, ¿sí o no? Sí. Y por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, ¿no? En las palabras de Cristo. En las palabras de Daniel, Miguel peleará por los hijos de su pueblo, ¿no? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. O sea, en medio de una gran tribulación habrá salvación. O sea, habrá personas que se salvarán, ¿no? Si aquellos días no fueren acortados, para los judíos ninguno se salvará. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, personas serán libradas.
de la potestad del maligno. Hay un remanente de judíos que, aunque negaron al Señor, se salvará en medio de tribulación. Y también dice que será un grupo en específico, ¿no? No serán todos los judíos, serán solamente los que se hallen escritos en el libro. Un remanente. Juan lo explicará con un número simbólico, 144,000, que Pablo le llamará el remanente escogido por gracia en Romanos, que Cristo dirá por causa de los escogidos que Él escogió. Pero vean que este texto está estrechamente relacionado con todo lo que se dice del verso 15 de Mateo 24 en adelante, ¿no? Y ya con referencia al templo, pues hay otros textos, pero hoy no es el momento para charlar sobre eso porque sería bastante largo, ¿no? Okay. Bueno, hermanos, allá no hay preguntas, Gretita, a distancia, sale. Pues, de todas formas, yo les animo a que lo examinen en la semanita, hermanos. Sí, Señor. Y pues, hacemos una oración con nuestro pastor Sergio para terminar. ¿Perdón? Sí, adelante, hermano, sí. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por haber permitido este momento en torno a tu palabra, Señor, que pues tú dijiste, Padre Santo, que donde hubiere más de dos, tú estarías ahí en medio de nosotros, y nuestra intención, Señor, es conocerte más. Señor, glorifícate, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y a conocerte más cada día. Y gracias por la vida de Carlos Tapia, Señor, de Ciro, de Greta, Señor, y pues gracias porque estamos aprendiendo todo, Señor, aquí en este tipo de enseñanzas. Señor, glorifícate y que tu iglesia también se vea, pues que crezca y que madure, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos, pues un gusto estar con ustedes hoy.